Buenas tardes, compañeros. En este momento mi grupo va a pasar a exponer el capítulo 5 y 6 del libro que estamos leyendo, Crear o Morir. Mi grupo está conformado por Juan Esteban Galán León, Pía Rojas Guzmán y quien les habla, Nicolás Arias. Entonces, empezamos nuestro capítulo 5 con Rafael y los manipuladores del cerebro. Nosotros decidimos definir este capítulo, el 5 y el 6, por los títulos que nos daba el escritor. Nuestro primer título se llama Vía la colaboración, abajo la competencia. Digamos que este primer título nos empieza a hablar sobre la innovación de las que hablamos en este mismo libro, pero que a su vez esta historia que nos cuenta el escritor es de las que más le asustan, de las que más le conmueve y de las que más tiene un impacto positivo en la humanidad. Y allí es donde empieza a relatarnos pues como toda el desarrollo de esta misma idea que tiene el científico Juste. También nos habla que pues en la manipulación del cerebro en la que se está trabajando, este mismo científico español, hablamos de Rafael Justet, que en la Universidad de Columbia de Nueva York es el director del proyecto Brain Activity Map o el mapa de la actividad del cerebro, en donde pues nuestro científico pretende crear el primer mapa que permita ver y controlar las miles de millones de neuronas de nuestro cerebro. Este proyecto, digamos que es financiado por el país de Estados Unidos, donde el presidente Barack Obama prometió destinar más de 100 millones de dólares anuales y en el que intervienen científicos pues, de todo el mundo. Eh, este, mm, este proyecto pretende desentrañar cómo se relacionan las neuronas cerebrales entre sí. Esto pues para diagnosticar enfermedades como la depresión, la esquizofrenia, la epilepsia y digamos que encontrar la forma de tratar mediante la manipulación de estas neuronas, cómo solucionar estas enfermedades, cómo lograr evitarlas también. En esta, digamos que es poder diagramar, algo así es que dice, toda la actividad cerebral y manipularla para que esto dé lugar a nuevos métodos de diagnóstico y a nuevas terapias. Mm, digamos que un problema grande que hay en esto es que al momento de que se genere este nuevo proyecto, a la humanidad le da miedo la manipulación de las neuronas que plantea esto porque dice que tiene problemas éticos inéditos en la historia de la humanidad. Entonces, pues que obviamente solo hemos visto en películas de ciencia ficción, pero que gracias a este proyecto podría ser algo muy impactante. Es allí entonces donde nuestro escritor empieza a cuestionarse sobre si podría el gobierno de Estados Unidos o pues el de cualquier otro país que realice un proyecto como este, controlar las neuronas de sus ciudadanos o llegar incluso a llevarlos a pensar de una manera o de otra o incluso pues no pensar en lo absoluto. Digamos que son preguntas incógnitas que se generan mediante un proyecto tan grande como este. Ya luego pasamos al el segundo título que es ¿Podrán los gobiernos leer nuestra mente? Aquí nos explica que nuestro escritor cita una entrevista a Justed, el cual ya pues este había sido objeto de diversos artículos en el New York Times, en el País de España también, en la revista Science y en varias pues otras publicaciones internacionales de científicos. Además que pues la revista Nature lo había escogido como uno de los científicos a nivel mundial que estaban trabajando en uno de los proyectos más revolucionarios del mundo. Nuestro escritor dice que él esperaba encontrarse con una eminencia científica, con un señor impotente, impactante a la hora pues, de tener tanta publicidad por detrás, pero que resulta que no, que a diferencia de lo que él esperaba, cuando llegó al laboratorio de Justes en la Universidad de Columbia durante, pues, él cuenta, ¿no? Una mañana lluviosa en la que había muy poca actividad en sus oficinas, con un poco de miedo, resulta que se encontró con un hombre donde nos dice, nos especifica cualitativamente cómo es, que es 50 años de edad, que tuvo una sonrisa, una sencillez hermosa, casi calvo, bueno, entre otras. Nos dice que era un hombre como muy cálido, ¿saben? Que lo había acogido muy bien. Entonces, allí pues empieza a realizar la pregunta y la entrevista. En estas, pues, Juste tenía un brazo, un hombro como enyesado y en él lo sostenía con un cinturón, pues sí, como una persona cuando se enyesa. Y ahí fue cuando empezó aclarándole que él tuvo un accidente futbolístico en el que pues él estaba en el país de España con su familia y sus sobrinos le dijeron que por favor jugara al fútbol y fue allí donde pues él resbaló y tuvo su accidente. En estas, Justed, el científico, invitó a pasar al laboratorio a nuestro escritor, en donde pues se ven claramente muchos tipos de microscopios, congeladores de todo tipo, y empezó a presentarles a los dos científicos, a los dos, empezó a presentarles a los investigadores del laboratorio de él, en donde él decía que lo más parecido que había era la ONU. ¿Por qué? Porque resulta que los 16 investigadores que habían de él cuatro eran surcoreanos, tres estadounidenses, dos japoneses, dos alemanes, uno israelí, uno suizo y uno finlandés de origen hindú. Y pues él decía que eso es lo más común que hay a una ONU. Agregando pues que los laboratorios científicos de grandes universidades estadounidenses tienen mucho más extranjero que norteamericanos.
es ahí donde él empieza también a preguntarle que, como dice él, tenía un poco de miedo, pero también estaba entre risas todas las preguntas que le hacía, que muchos pensaban que el proyecto que estaba generando el gobierno estadounidense era para manipular el cerebro humano. Y allí pasamos al siguiente título donde dice que somos muy conscientes de los libros. En este título, usted se da cuenta de que sí, claramente el mundo está muy intrigado por su proyecto, pero es ahí donde él empieza a explicar que desde el principio tanto los científicos que propusieron el proyecto como el gobierno estadounidense son muy conscientes de la posible utilización equívoca pues, de estas técnicas que se vienen estudiando, que el proyecto a desarrollar son técnicas pues, para mapear y manipular la actividad cerebral, pero el objetivo inicial es entender cómo funciona el cerebro y pues ayudar a los pacientes. Es ahí donde bota una frase muy chévere que dice, tenemos una deuda con millones de pacientes que hay en el mundo, seguramente tú como yo tenemos parientes cercanos que padecen de esquizofrenia o epilepsia y tenemos que curarnos. Entonces, él empieza a decir ejemplos, entre esos como que la esquizofrenia es un problema en que los pensamientos están desorganizados. Entonces, que se tiene que intentar desarrollar técnicas para enlazar un pensamiento con otro y pues así corregir la manera normal que tienen de pensar los esquizofrénicos. Digamos que nuestro escritor era muy insistente en decirle que cómo él iba a hacer para que no fueran utilizadas estas técnicas de mala manera, que si no era peligroso empezar a manipular el cerebro humano. Y él siempre le respondía que pues estas técnicas debían desarrollarse solo para, pues, para este tipo de proyectos que ayuden, no que, digamos, que desaten algo peligroso. Digamos que él decía también que el problema, que digamos que esto es un problema que corre siempre la ciencia cuando se desarrollan técnicas nuevas. Entonces, que pensar en la energía atómica, en las técnicas de nuevas bacterias, que pues también se pueden utilizar para promover pues grandes avances de la humanidad o simplemente para poner acciones devastadoras sobre nosotros mismos. Y pues que nosotros como humanos tenemos la responsabilidad, también pues esto, como ciudadanos, de que esto no sea así. También nos explica que los grandes peligros podrían ser que se pueda leer la mente de las personas o inferir también en su pensamiento. Pero también le decía a él que este mismo, o sea, como esta misma investigación ha contratado técnicas que se están controlando y supervisando por comités éticos formados por representantes tanto de la sociedad como expertos en éticas y también científicos. Él nos aseguraba que los científicos que están detrás de este proyecto, como el gobierno también de Estados Unidos, están vigilando todo el tiempo esto. El propio presidente también dice que durante una rueda de prensa al exponer este proyecto, que se iba a encargar obviamente un comité ético totalmente que supervisara la utilización de este tipo de tecnología, ya que estamos hablando pues de un tema mucho más allá. Luego vamos con el siguiente título, que es el cerebro humano, es lo que menos conocemos. Estamos hablando de que el presidente Barack Obama presentó su proyecto del mapeo del cerebro humano, como se llama este mismo, el 2 de abril del 2013, en donde se refirió a este como un plan histórico para la humanidad, explicando que la medicina moderna conoce absolutamente todo el funcionamiento del cuerpo, pero no de la mente. Y explica, como humanos podemos identificar las galaxias que están a años luz, podemos estudiar partículas más pequeñas que un átomo, pero aún no hemos devastado el misterio de las 3 libras de materia gris que están en nuestros oídos. Esto fue lo que él dijo cuando hizo ese anuncio, provocando pues obviamente risas y todo, pero pues hablábamos de un tema muy serio. Justed, nuestro científico, dijo que efectivamente el plan de mapear el cerebro era algo histórico, porque pues es la única parte del cerebro humano que no sabemos cómo funciona. Entonces, conocemos cómo nacen los músculos, conocemos cómo es el hígado y el corazón lo suficiente para intentar curarlos todo el tiempo, pero pues de la nariz para arriba estamos en territorio pues desconocido, prácticamente no sabemos qué hay ahí, qué es lo que nos explica él. Entonces, que desconocemos gran parte del funcionamiento de lo más importante que tenemos nosotros, que es el cerebro. También nos decía que la mente humana pues es el fruto de la actividad del cerebro, que todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestro comportamiento, el movimiento, la percepción, toda nuestra vida, pues básicamente depende del funcionamiento del cerebro. Entonces, si logramos conseguir y entender cómo funciona, digamos que la humanidad por primera vez en la historia se entenderá a sí misma pues por dentro, sabemos qué somos en su totalidad y cómo debemos ser también. Em, También nos explica que el primer paso para entender cómo funciona la máquina, que pues este es el primer paso para entender cómo funciona la máquina, o sea, la máquina que somos nosotros como seres humanos. Y que cuando entendamos esto podremos arreglar muchos de los problemas que tenemos cuando se rompe la máquina. Entonces explicaba también, ponía un ejemplo grande que es como un auto. Cuando no sabes, que decía que cuando no puedes arreglar, que no puedes arreglar un carro a menos de que no sepas cómo funciona el carro. Y es igual de simple. Es una máquina igual de compuesta. Y ya luego vamos a conociendo el cerebro, nos haremos más felices. Digamos que explicaba nuestro escritor que obviamente estaba impactado porque él sabía poco de neurología y que estaba fascinado por todo lo que nuestro científico le estaba diciendo. Em, Seguía preguntando cómo hacer, cómo él nos iba a explicar cómo no actuaba
como antiéticamente contra nosotros los mismos seres humanos y cómo evitar que todas estas investigaciones pues sean usadas para mal. Ahí fue cuando usted respondió que los eventuales impactos positivos del descubrimiento de la mente van a ser mucho menores los negativos que los positivos. Entonces, él decía que sinceramente, pues él pensaba que uno de los momentos históricos de la importancia de la humanidad, que era uno de los momentos más importantes para la humanidad, porque cuando nos conozcamos por dentro y cómo funciona nuestra mente, esta se hará más libre, seremos como que entenderemos el origen de muchas cosas, de nuestros sufrimientos, podríamos solucionar nuestros problemas, no solo médicos, sino también pues muchos comportamientos que tenemos como tal. Y que este tipo de investigación que se está desarrollando también hará que se cree un tipo nuevo de tecnología que se utilice en las máquinas con la actividad cerebral, porque pues es algo que se lleva investigando hace muchísimos años y que no solo lo llevan médicos, sino también filósofos, psicólogos y pues los mismos médicos también desde hace muchísimos años. Luego vamos a 100.000 millones de neuronas. En este título nos explica algo muy importante, que es la complejidad extraordinaria de nuestro cerebro, en donde dice que el número de neuronas que tenemos en el cerebro humano es de 100.000 millones, conectadas todas entre sí de diversas maneras, que han sido descritas como junglas impenetrables de conexiones. Digamos que puede ser el trozo, describía nuestro cerebro como el trozo de materia más sofistificado del universo, y pues que digamos tenemos materia como la materia más importante la tenemos nosotros en nuestro cerebro y nunca nos habíamos aventado como a descubrirla. Em, Hablaba también de que ellos eran unos científicos muy rigurosos, que al igual que o cualquier otra parte del cuerpo, es una cuestión de método y trabajo. Esto, digamos, porque mucha gente decía que el misterio del cerebro nunca se va a entender, que eso va a ser súper imposible. Entonces, pues él decía todo esto. Cuando nuestro escritor le preguntó que cómo lo harán, él lo único que hizo fue explicarle la conexión entre las neuronas, que en lugar de estudiar las neuronas en sí, él las va a estudiar todas en conjunto. Entonces empezó a explicarle y le dice un claro ejemplo muy chévere también. Le dice, mira, te puedo explicar esto con una analogía muy simple. Imagínate que estás en la sala de tu casa viendo una película en la televisión, pero solo puedes ver un píxel en la pantalla. Entonces no te enteras de la película. Simplemente el cerebro humano y el de todas las especies ha sido estudiado con técnicas que registran la actividad de una sola neurona. Y después, pues se comparan estos registros con la actividad de otra neurona en otro animal. Entonces es igual que si hubiéramos intentado ver la película, pero solo mirando un píxel. Nadie nos explicaba también, él ha visto la película entera. Entonces, yo creo que en el momento en el que se desarrollan las técnicas para realizar la actividad de un gran número de neuronas, a la vez empezaremos a ver delante de nosotros los patrones de la actividad cerebral que necesitamos y que corresponden a los comportamientos, pensamientos y actividades motoras que tiene el mismo ser humano. Fue todo lo que pues él le explicó a nuestro escritor y a nuestro entrevistador. Luego vamos con el siguiente, que es, le mostramos videos a los ratones. En este empiezan a hablar sobre el misterio del cerebro humano y cómo lo van a hacer, cómo van a hacer los experimentos, entre otros. Allí él explica que el cerebro humano, bueno, que para poder realizar todas esas investigaciones ellos están utilizando experimentos con ratones y lo están haciendo mostrándole películas de Hollywood. Obviamente, digamos que es algo chistoso cuando él le dijo, ¿cómo? ¿Qué películas de Hollywood? Que no sé qué. Y él le dijo, sí. Y ahí fue donde empezó a explicarle cómo. Decía que el cerebro humano, pues el de los mamíferos en general, está compuesto por una zona que se llama la corteza cerebral y que en los humanos y en los primates esta pues es muy desarrollada, pero que también es muy parecida con la de los ratones. Entonces decía pues que obviamente como el ratón es un animal de experimentación, que es muy cómodo, que se pueden hacer varias cosas con él. em, y si entendemos cómo funciona pues el cerebro de un ratón en su totalidad, podríamos comenzar a entender cómo funciona el cerebro de un primate y luego así pues el de un ser humano. Porque también decía y aclaraba que la diferencia de los ratones, que la diferencia del cerebro de los ratones con la de nosotros es una diferencia de tamaño y pues no de calidad. Em, Esto también decía que en los mismos experimentos lo que van a utilizar es un láser infrarrojo especial para que los ratones no sufran y para que los investigadores pues, puedan seguir con su actividad desde un pequeño grupo de neuronas. Esto lo van a hacer aproximadamente con unas 4.000 neuronas de las 180.000 que se estima que poseen los ratones. Dice, también explica que en la corteza visual del animal, que es la parte de atrás del cerebro, que es la que nosotros pues utilizamos para ver, entonces, lo que ellos van a hacer es que cuando el animal esté viendo un video y los investigadores van a estar pues, investigando cómo emiten las neuronas y cómo se interconectan, cómo emiten señales. Entonces ahí fue cuando le preguntaron a él, bueno, ¿y pero qué están descubriendo con esto? Lo que quiere decir es que unas neuronas como que disparan señales para aquí, otras para allá, y así, o sea, como locamente. Pero lo que ellos hacen es detenerle el video a los ratones.
y les ponen pues una pantalla gris. Y ahí es donde ellos se dan cuenta cómo las neuronas de los ratones siguen disparando señales espontáneamente. Entonces, pues es allí donde ellos están utilizando muchísimos disparos de las neuronas cuando el animal está utilizando literalmente los ojos para ver, que es lo que hacemos también nosotros. Em, él quería explicar esto como es como nosotros vemos el mundo, que es cuando nuestro cerebro se reactiva y tiene patrones que lleva ya adentro. Es algo parecido como a una teoría que dijo el filósofo Kant, que es lo que comparaba él, en donde pues él sugirió que el mundo en realidad lo tenemos dentro de la mente, que cuando nosotros vemos el mundo activamos ideas que ya tenemos dentro del cerebro. Entonces, digamos que con esta investigación él decía que se está comprobando de cierta manera, pues una de las teorías que sugirió este gran científico de hace muchísimos años, este gran filósofo, perdón, en que la percepción visual puede ser una cosa que se genera endógenamente. Y ahí entonces nuestro investigador, nuestro escritor le decía que si eso no lo decía Platón, que si entonces vivíamos en una caverna donde solo vemos los reflejos de las cosas. Y él le decía pues que sí, que es muy posible, que básicamente todos los filósofos iban por el mismo camino, que quizá pues sea una idea simplista de que todas las neuronas del cerebro estén apagadas hasta que abrimos los ojos, vemos el mundo y de ahí ya se empiezan a disparar estas señales, pero pues que puede ser algo mucho más distinto porque pues el cerebro siempre está activo, siempre está mirando al mundo, esté pues literalmente observando o no. Entonces, él decía que es un poco como si nosotros estuviésemos generando sueños cuando estamos dormidos y sueños que no tienen relación con el mundo. Entonces, que cuando estamos despiertos, los sueños que tenemos están en relación con lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, pero que si no, pues nos iría, digamos que estamos generando sí sueños, pero sin relación al mundo y que esto tendría mucho que ver con la evolución que tenemos como humanos. Y ya lo último de de este título decía que el desafío que tenemos que el desafío que ellos tienen como científicos era desarrollar las técnicas para poder por fin ver cuáles son los patrones de disparo de estas neuronas. Y luego ya pasamos al siguiente título, que son los comienzos de Justet en España. Aquí empezamos a hablar sobre la vida de nuestro científico, sobre lo que pasó con él antes. Decía que él estudiaba medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, que él pensaba dedicarse a la psiquiatría, a la neurología o a la medicina interna, que venía de una familia de profesionales de clase media, su padre pues era abogado y su madre farmacéutica, pero pues que en ningún momento de su vida él pensó que iba a ser un científico tan grande como lo es ahora. Que pues nuestro científico también fue el mejor de su clase, tanto en ciencias como en letras, que había sido excelente, que luego de esto entró a una de las mejores escuelas secundarias de Madrid, que es la Ramiro de Manseu, y que gracias a su alta calificación logró el examen de ingreso y pues se graduó de esta misma como el mejor alumno de su generación. Explica que aunque la ciencia pues lo había anonadado, le había interesado desde muy chiquito, cuando su padre pues le regaló un libro de Santiago Ramón y Cajal, le despertó el interés por la investigación y fue allí donde empezó su carrera, que tenía pues que él tenía pensado terminar como médico. Y pues todo parecía que era así. Sin embargo, nuestro científico tuvo que hacer unas prácticas en un hospital en el que tenía que pasar 3 meses en el departamento de psiquiatría tratando a los pacientes esquizofrénicos paranoicos y que estos pacientes eran de los peores, que eran los que ningún médico quería tratar, que se trataba de enfermos violentos que por lo general se la pasaban la vida entrando y saliendo de la cárcel y que debían mantenerlos pues sedados constantemente, obviamente para que no agredieran a sus médicos o las personas que se le acercaran. Para entrevistarlos, él contaba que los médicos como él y los estudiantes tenían que ir, obviamente, con guardaespaldas, pero él decía que estas personas eran muy inteligentes. Obviamente, cuando ellos llegaban, lo único que hacían era amenazarlos, como te voy a seguir a tu casa, te voy a matar y todo esto. Pero él decía, extraordinariamente eran muy inteligentes, que era gente muy brillantísima, que él tenía que entrevistarlos acompañado por guardias de seguridad, pero que cada vez que él hablaba con ellos, que intentaba interactuar, se daba cuenta de que eran pues muy brillantes, que él los comparaba con el estilo de Sherlock Holmes, que apenas empezabas tú a hablar, ellos detectaban tu acento, de qué ciudad eres, por dónde lado eh, has caminado, o sea, bueno, que era un montón de cosas, qué clase social, etcétera. Y que fue durante estas prácticas donde él se dio cuenta que en la psiquiatría los tratamientos médicos que se suministraban a los esquizofrénicos paranoicos no curaban su enfermedad, sino simplemente los síntomas. Y allí pasamos al siguiente título, que es de la psiquiatría, la investigación. Entonces, digamos que en ese momento que él venía de todo esto del hospital de psiquiatría, se da cuenta que los esquizofrénicos solo usan tratamientos paliativos, no curan la causa, sino que solamente disminuyen los síntomas. Y que los médicos que los trataban solo les daban pastillas para reducir sus ataques y tenerlos como más controlados, más o menos. Pero pues que nunca se solucionaba el tema como tal.
Entonces, que desde ese momento, pues él decidió cambiar el rumbo y decidió dedicarse totalmente a a la psiquiatría, lo que pues iba a ser para que él se abocara a una investigación básica para entender cómo funciona nuestra corteza cerebral, que es donde pues básicamente los esquizofrénicos tienen el problema. Digamos que él se interesó muchísimo y empezó a pensar que algún día una persona como él o alguien entendiera este tema y pues le diera cura a los pacientes de una manera muchísimo más efectiva de la que se está haciendo en este momento. Ya luego habla sobre unos libros que le regaló su papá a la edad de 14, que su mamá, y explica que estos dos libros lo cautivaron y que hacia el final pues, de su carrera vio clarísimo qué quería hacer con su vida. Y él dice muy bien que quería ser uno de los héroes callados que trabajan hasta la medianoche en sus laboratorios en solitario y que con sus microscopios cubren secretos que ayudan a la humanidad. Luego nos habla en el siguiente capítulo, en el siguiente título, que se llama Llegué a Estados Unidos con 2 maletas y sin conocer a nadie. Allí habla de lo que pasó con nuestro científico después, que tras graduarse de la Universidad Autónoma de Madrid en el 87, él viajó a los Estados Unidos para hacer su doctorado en la Universidad Rockefeller de New York. Y allá él dice que llegó como muchos estudiantes españoles con 2 maletas, sin conocer a nadie y pues intentando abrirse camino en un país nuevo y pues muy grande. Que en esta universidad trabajó en las técnicas de Calcium Imaging para invertir y para medir total en la medida de la actividad de las neuronas. Esto bajo la supervisión del premio Nobel Thorsten Wiesel. Ya él recibió su doctorado en el 92 y pasó a realizar un posgrado en el Departamento de la Investigación de Computación Biológica de los Laboratorios, los AT&T, en Nueva Jersey. Y esto también lo hizo bajo la dirección del prominente neurólogo Lawrence Katz. También nuestro científico en el 2001 fue nombrado profesor asociado a la Universidad de Columbia y allí él comenzó su carrera pues hasta convertirse en un investigador y un profesor estrella que lo es hasta el momento. Ya luego hablamos del siguiente título, que es la reunión que cambió su vida. En septiembre del 2011, nuestro científico fue invitado a una reunión en Backersheim, Gran Bretaña, junto a otros 25 científicos, la mayoría físicos y neurobiólogos. Esta era una reunión organizada con 4 fundaciones privadas, 2 inglesas y 2 estadounidenses. Esta reunión fue hecha para intercambiar ideas sobre proyectos ambiciosos que podían emprender en el campo de la neurociencia. La idea de la reunión era que cada científico sugiriera qué investigaciones podrían priorizarse en el futuro próximo y que las propuestas fueran discutidas allí pues, con mayor sinceridad, hablando de personas pues, muy inteligentes, con títulos muy grandes. Era una reunión informal, sin agenda, lo que para ellos más o menos era una sesión de brainstorming, algo así le llamaban. Ya cuando le llegó el turno a nuestro científico, él sugirió lo que poco tiempo después hablaría todo el tiempo de él y lo que la Casa Blanca puso atención. Él dijo, lo que creo que hay que hacer es desarrollar técnicas para mapear la actividad completa de los circuitos neuronales en animales y personas. Y explicó, pues esto como lo haría muchas veces ya después, que actualmente no podemos entender cómo funciona el cerebro porque solo estamos registrando la actividad de una sola neurona y no como tal su conjunto. Que si queremos llegar al fondo de las enfermedades psiquiátricas, hay otra vez como la de los esquizofrénicos, como todas estas que complejan en hoy la humanidad, tendría que hacer un mapa del cerebro humano, un mapeo, y fue así como le explicó en ese momento a los otros científicos. También nos cuenta que pues la reacción de sus colegas fue cero favorable, que ellos empezaron a decirle que eso era imposible, que iba a costar mucho dinero, que iban a tener muchos datos, que en caso tal de que ellos consiguieran el dinero, pues iban a tener demasiados datos y que no sabrían qué hacer con esos datos. Pero que a medida de que pues avanzaba la discusión, él se daba cuenta que su propuesta había acaparado como toda la conferencia, que todos estaban hablando era de su propuesta. Y decía que cuanto más críticas llevaba, más se fortalecía la idea. Ya después de hablar, al rato como que lo apoyaron 3 o 4 personas, entre ellas menciona a Georgi Krush, uno de los impostores del proyecto del genoma humano, y que el mismo Krush se levantó y les dijo a las otras personas, las críticas que les hacéis a usted son las mismas que nos hacían a nosotros, al genoma humano, hace 15 años, y claro, estaban equivocadas. Shuri Cruz y Justet no lograron, digamos, convencer a la mayoría de científicos que habían ahí, pero sí lograron llevarse con su idea un pequeño grupo lo suficientemente influyente, digamos, como para considerar hacer rodar la idea. Ahí, pues obviamente lo que les decía, salió un grupo muy pequeño para lograr proponerle una idea al mundo sobre su proyecto y desarrollar estas técnicas de la actividad cerebral. Dice también que en los siguientes meses los científicos comenzaron a escribir borradores que luego se convirtieron en publicaciones científicas que salieron en revistas especializadas.
Y fue así como enviaron varios escritos a las revistas científicas más prestigiosas, en donde ellos también remitieron uno de ellos a la Oficina de Políticas Científicas y Tecnológicas de la Casa Blanca. Ya, entonces sigue mi compañera Sofía. Para continuar como la idea del que nos acaban de decir, de esta forma, creo que entonces es importante destacar que nos expone la idea de desarrollar un nuevo tipo de tecnología que alcance la actividad cerebral directamente. Entonces, pues, después de que Rafael Rostet y los manipuladores del cerebro, pues se pusieron a hacer investigaciones, inclusive artículos en New York Times, eh, en la revista Science y El País de España. Había científicos en cada lugar del mundo, a nivel mundial, que estaban trabajando en proyectos de innovación o evolución humana. Entonces, el objetivo era poder diagnosticar y tratar enfermedades como la depresión, la esquizofrenia, la epilepsia, mediante pues la manipulación de dichas neuronas. Entonces, de esta forma, eh, se desarrollaron, o bueno, la idea era implementar un nuevo tipo de tecnología que utilice la actividad cerebral directamente para controlar máquinas y optimizar la comunicación entre las personas. Entonces, esto ayudaría muchísimo a la innovación y a la creatividad e inicio de ideas, así como pues las técnicas para registrar la actividad de un gran número de neuronas, eh, para que con esta se pueda determinar pues patrones de actividad relacionados con los comportamientos, que ideas que pueden llegar a la persona. Esto pues obviamente eh, puede ser una idea de evolución humana y pues es algo que llevan investigando todas las profesiones, incluso como los economistas, los filósofos y los médicos. También hay que tener en cuenta que nos mencionaron que el reemplazo del concepto de fuga de cerebros fue por la circulación de cerebros, pues en el mundo del siglo 2021 cambió el concepto, dándole más a la idea pues como que sea fuera, sea como una colaboración científica. eh, Sería el proceso como más colaborativo a la hora de los experimentos que hacían como digamos con ratones o observando y cómo reaccionaban sus neuronas. Ya pasando al siguiente ejemplo del capítulo 6, pues nos nombran todo lo del Club Barcelona, empezando por Pep Guardiola. Eh, Era como cuando llegó Pep Guardiola, implementó el arte de innovar cuando se estaba ganando. Entonces la innovación del club fue un proceso gradual y progresivo. Guardiola pues estuvo al frente del club entre 2008 y 2012 y ganó un récord de campeonatos nacionales e internacionales. Bueno, claramente la idea de pensar e de innovar de Pep eh, fue lo que llevó al club eh, a conseguir tantos logros y tantos objetivos que marcó en la historia. Entonces, la importancia de Pep Guardiola en el Barcelona y las estrategias utilizadas que él utilizó hizo que su pensamiento de innovación fuera único. Pues de esta forma, pues el equipo como que se rigió a la nueva filosofía que había creado pues el estilo ofensivo eh, Pep Guardiola, pues restableció la disciplina con un esquema pues de sanciones que habían impuesto en las divisiones inferiores, donde multaba a los jugadores con dinero. Entonces, todas estas ideas, como también evitar eh, las cámaras, o bueno, evitar la subdivisión por nacionalidades, creo que nos decían, hacían que se dividiera un poco el equipo. Entonces ellos lo que, lo que implementó fue como transmitió a los jugadores la filosofía de trabajar en equipo,
eh, el esfuerzo y las disciplinas que él implementó. Eh, la organización de Pep Guardiola pues tuvo una organización efectiva, contrató preparadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos, de todo. Cuando inclusive el club no contaba con ellos, él implementó esta idea. Ah, obviamente pues no ganaba todos los partidos, pero pues el primer partido lo perdió y el segundo empezó a estudiar detenidamente al equipo rival para sacar una enseñanza de las victorias y las derrotas. Pues una de las innovaciones que nos mostraban, que nos hablaban, era como nos hacía referencia a la innovación digamos que él puso a Messi en el medio campo. No era eso, sino como la idea que él tuvo, como la flexibilidad de descubrir cómo actuaría si cambiaría tal, eh, cómo actuaría y qué impacto le traería al equipo, teniendo en cuenta que de esta forma nos empiezan a hablar del marketing a la inversa, que es para que los jugadores llevaran su distintivo en las camisetas. Él fue el que hizo el contrato del Barcelona y le pagó a UNICEF. Entonces se dice que Guardiola es el Steve Jobs del fútbol. Y más adelante mi compañero Juan les va a seguir hablando de esto. Es aquí entonces donde nos preguntamos, ¿qué pasó con la última parte de estos capítulos? Bueno, Guardiola como jugador. Guardiola estaba jugando como mediocampista. Recordemos que Guardiola en esta época tenía 19 años. Es reclutado por Cruyff, quien es uno de los mejores técnicos a nivel mundial. Este último capítulo, bueno, el capítulo 6, básicamente el intermedio del libro nos habla un poquito del fútbol y de cómo su práctica también es una muestra clave de que la innovación, de que la compartición de la información y de que el buen manejo de la misma son claves para la mejora de cualquier compañía, de cualquier empresa, por mencionar así cualquier labor que se vaya a desarrollar. Cruyff le pidió a Rezac que lo hiciera jugar en el medio campo durante el segundo tiempo. Esto porque pues Guardiola estaba como mediocampista, ¿no? Esto sucede y entonces a los 20 años, Guardiola, tras haber jugado como mediocampista y haberse desarrollado de la mejor forma posible, se convertiría en una de las estrellas del Dream Team de Barcelona, de Cruyff. Gana Guardiola por descarte. Varios años más tarde, Guardiola, habiendo sido uno de los mejores jugadores de todo el planeta, perteneciente pues entonces al Barcelona, al Barça, abandona el fútbol como jugador y se dedica entonces a ser un técnico instruyendo a otros equipos en lo mismo. Guardiola gana por descarte. Esto viene entonces pues a una situación más bien de ámbito laboral. Según varios directivos, Guardiola no fue la primera elección de la Porta para reemplazar a Hicard. Lo veía muy joven y con poca experiencia. La Porta se decidió por Guardiola, finalmente, en parte porque Mourinho no estaba representando la filosofía ofensiva del Fútbol Club Barcelona y en parte porque Guardiola estaba más compenetrado con el club. Y además, le saldría más barato. Inclusive esto tiene una importantísima connotación dentro de todo el proceso. Y es claro por qué. El 17 de junio del 2008, a los 37 años, Guardiola se asumió como el nuevo técnico del FC Barcelona, un equipo para el cual estuvo jugando pues durante aproximadamente 12 años. Continuamos entonces. Guardiola despide a Ronaldinho. Una de las primeras cosas que hace Guardiola como técnico del FC Barcelona es despedir al mejor jugador que tenía el equipo para ese entonces. ¿Sí? La primera, cuando asumió su cargo como técnico de la primera división, fue anunciar que echaría a Ronaldinho, la estrella del equipo, junto con sus dos compañeros principales, Samuel y Deco. Guardiola quería formar un equipo del Dream Team Players, es decir, un equipo de jugadores,
en el que no hubiera lugar para los indisciplinados. Poco tiempo después, Ronaldinho fue transferido al AC de Milán, Deco fue pasado al Chelsea y Eto, viendo lo que estaba pasando con sus dos compañeros y con las demás estrellas del equipo, decidió asumir la empresa, la labor de trabajar directamente por hacerse el líder del equipo, por destacarse entre los demás y por esforzarse continuamente. Para asegurarse de tener una organización efectiva, Guardiola contrató a preparadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos, asistentes personales para los jugadores y analistas para que evaluaran todos los partidos. Nunca antes un equipo español había ganado 6 títulos en una misma temporada. Vemos entonces que la toma de decisiones importantes, cruciales, por duras que parezcan, por sentenciosas que puedan ser y por criticables que conlleven, son importantísimas. Igualmente, entonces tenemos en cuenta que la creación de un ambiente fructífero para las personas también puede generar los mejores resultados. Cualquier cosa que se haga con el debido proceso, que se haga con los debidos cuidados y que se sea de la mejor forma, puede llevarnos al triunfo. Y esto es algo que nos están demostrando claramente mediante este ejemplo llevado al fútbol, una de las pasiones más grandes a nivel internacional. Lo primero es estudiar al rival. Guardiola nos dice que más que una era de Guardiola fue una era de Messi. Aquí entró Messi a jugar dentro del Barcelona. Afirmó más de una vez que no hay una fórmula secreta para ganar partidos. La única constante de todo su método, si es que lo hay, es estudiar detenidamente al rival. Esto lo vemos en marketing, lo vemos en gestión de mercados, lo vemos en gestión de superficies, lo podemos ver en arquitectura, lo podemos ver en ingenierías, lo podemos ver en química, en matemática, en física, en cualquier área, en lo que sea. El benchmarking es una técnica que no viene de ahorita. Lleva años, miles de años siendo implementada. Inclusive la forma en la que cazaban pues, los animales debió ser aprendida por los humanos hace cientos de miles, de millones de años, para poder implementar pues, sus técnicas también de caza. El benchmarking nos permite adoptar estrategias que nuestra competencia tenga y además de adoptarlas, mejorarlas, ajustarlas a nosotros, a nuestro ámbito, sin siquiera pues entonces jugar sucio con ellos. La importancia del factor sorpresa, esto es crucial. Y es que hay un efecto psicológico que dice que la primera mitad de un partido no es tan importante como la segunda, porque en la primera te puedes emocionar, pero si en la segunda te aburre, te vas a ir aburrido de la cita, te vas a ir aburrido del partido. Pero si te emocionan en la segunda parte, no tanto como lo hicieron en la primera, pero en la segunda se destacaron como nunca y realmente te hicieron sentir de maravilla. Y tu corazón palpitó porque realmente te sentiste a gusto con el partido que disfrutaste, con la cita que tuviste, con la emoción que experimentaste. Es ahí cuando vas a recordar el partido. Ese es el factor sorpresa. En el Barcelona de Guardiola todos atacaban y todos defendían. No había una estructuración física del equipo donde todos se volvían un sólido firme, sino que se hacían más bien maleables. Se ponían en un estado casi líquido, casi gaseoso. A menudo la sorpresa ocurría en la mitad del partido. La innovación no fue poner a Messi en el medio del campo, sino la flexibilidad, descubrir cómo actuaba al contrario y sorprenderlo a mitad del camino. El que gana es el más flexible, no el más rígido. Hay que recordar eso. ¿Cómo motivar a los jugadores? Porque nuestro equipo de trabajo siempre lo vamos a tener que tener motivado. Tenemos que saber qué les gusta, por qué les gusta, para qué y por qué, entre muchas otras preguntas que nos podemos hacer en el camino. Nuestro trabajo debe consistir en sacar lo mejor de la gente que tenemos, y eso es lo más difícil que hay, porque cada uno es distinto. Más que un club, el FC Barcelona se reconoce en idioma catalán como más que un club, gracias a su eslogan que significa básicamente lo mismo. Desde su nacimiento en 1989, digo 1899, pero específicamente a partir de la Guerra Civil Española y la dictadura del general Francisco Franco, el Barcelona se convirtió en uno de los símbolos más visibles de la causa nacionalista catalana y del antifranquismo. ¿Por qué? Porque este equipo
reunió a grandes masas de personas y, como lo mencionamos anteriormente, representó al equipo catalán pese a pertenecer al país español. El desplome del Barcelona. Tras la salida de Guardiola del FC Barcelona y su ingreso como técnico del Bayern Múnich de Alemania, porque como sabemos, ningún técnico es eterno y no, su gloria no va a durar para siempre en un equipo. En 2013, el Barça sufrió una serie de escándalos financieros y cambios en su presidencia. Mientras tanto, el Bayern Múnich de Guardiola ganaba partido tras partido, consagrándose campeón de la Bundesliga alemana en 2014. 7 fechas antes de la culminación del torneo, haciéndose uso del mismo estilo que había instaurado en el Barcelona. Es decir, él entró, aprendió, formuló, creó, implementó, usó y reutilizó un estilo que hasta el día de hoy es sumamente único en cuanto al manejo de los diferentes equipos. Todo esto, Guardiola arrasó con sus rivales en la liga alemana, al punto de que el diario alemán Bild llegó a compararlo con Albert Einstein, es decir, una de las personas más inteligentes que ha existido en la faz de la Tierra. Hay que innovar cuando se está ganando. Y esta es básicamente la enseñanza que nos deja. Si algo decía Guardiola al final de cada uno de sus partidos, pese a ganar o no, es que no se tenía que generar una estrategia inmediata, porque eso básicamente de nada sirve. Sus estrategias eran más bien improvisadas y las generaba una semana antes de cada partido, o poco menos, quizás el día anterior o la misma fecha del partido, del encuentro. Lo que él nos dice es que hay que aprender de cada error, aprender de lo bueno, de lo malo y seguir mejorando, porque hay que innovar cuando se está ganando. Hay que estudiar a los competidores y anticiparse a los cambios que se vienen, aun cuando se está ganando. Renovarse. Entonces aquí nos presentan este pequeño ejemplo, esta incógnita, y es que hubiera colapsado Kodak durante mucho tiempo, la líder mundial en la industria fotográfica, si se hubiera reinventado cuando se surgieron las cámaras digitales. La respuesta es no lo hubiera hecho, no hubiera colapsado. Pero pues, entonces, ¿se reinventó? No lo hizo. ¿Colapsó? Sí lo hizo. Y es lo mismo que sucede con básicamente todo. Esa es la enseñanza principal del capítulo. Y con esto pues queremos darle cierre a todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos tengan un excelente resto de día. Lamentamos enormemente la extensión del encuentro. Y bueno, nuevamente, buenas